Año 1165. París. Una ciudad que aún no era consciente de su futura grandeza contenía el aliento. No era la brillante metrópolis que los poetas de los siglos venideros cantarían, sino más bien un laberinto enmarañado, rebosante de vida y muerte. Sus calles estrechas y sin pavimentar eran un amasijo viscoso de barro, desperdicios y estiércol, que desprendía un hedor sofocante que casi se podía tocar. Las casas de madera, a menudo de varios pisos y con los pisos superiores sobresalientes, se apretujaban unas contra otras con tal densidad que en algunos callejones la luz del sol nunca llegaba al suelo. El constante murmullo de la multitud, el chirrido de las ruedas de los carros, los gritos de los mercaderes, el mugido del ganado que se conducía directamente a los mercados y el martilleo de cientos de talleres artesanales se fundían en un único y ensordecedor estruendo. Sobre este hormiguero humano, sobre el caos de tejados de tejas y las escasas construcciones de piedra de los ciudadanos ricos y las iglesias, se elevaban lenta pero inexorablemente los muros de la Catedral de Notre Dame, cuyos cimientos se habían puesto solo 2 años antes. Él, como el propio reino de Francia, era por ahora solo una promesa, un gran diseño cuya realización requeriría décadas de arduo trabajo, riquezas incalculables e innumerables sacrificios. En los muros del Palacio Real de la Ile de la Cité, una antigua y sombría fortaleza heredada de los gobernadores romanos y los reyes merovingios, desprovista de lujo y elegancia, reinaba una tensión densa como la niebla. El rey Luis VII, apodado el Joven, ya no tan joven, agotado por décadas de luchas infructuosas y tragedias personales, rezaba. Sus 45 años de vida habían sido una sucesión de humillantes decepciones. La Segunda Cruzada, que había liderado con ardor juvenil y esperanza de gloria, se convirtió en una vergüenza y un desastre militar, socavando su autoridad y vaciando sus arcas. Pero el golpe más terrible le esperaba en su propio lecho conyugal. Su matrimonio con la heredera más brillante de Europa, Leonor de Aquitania, una mujer de temperamento huracanado y voluntad de hierro, se había deshecho. Y ella, llevándose consigo su enorme dote, el ducado de Aquitania, que se extendía desde el Loira hasta los Pirineos, casi la mitad de la Francia moderna, se había ido con su peor enemigo. Enrique, conde de Anjou y duque de Normandía, uniendo sus tierras con las de Leonor y luego ascendiendo al trono inglés, había creado el monstruoso Imperio Angevino. Esta mole, que se extendía desde las fronteras de Escocia hasta España, se cernía sobre el diminuto dominio real de Luis como un ave de rapiña, lista para asestar el golpe mortal. 2 hijas de Leonor no podían heredar el trono según la ley sálica. 2 hijas de un segundo y breve matrimonio con Constanza de Castilla también lo dejaron sin heredero. Y ahora, su tercera esposa, Adela de Champaña, de la poderosa y ambiciosa casa de Blois-Champaña, estaba de parto. Sus hermanos ya se comportaban en el reino como dueños, y el nacimiento de otra niña probablemente los habría convertido en regentes de un posible yerno heredero, convirtiendo definitivamente la corona en su juguete. Todo estaba en juego. La dinastía de los Capetos, que había gobernado durante casi 2 siglos, pendía de un hilo. Si nacía otra niña, el reino, tras la muerte de Luis, se vería inevitablemente sumido en el caos de las guerras feudales, y sus poderosos vecinos, principalmente el león inglés, no dudarían en despedazarlo. Francia, como entidad política unificada, podría simplemente dejar de existir, quedando solo como un concepto geográfico. Cada crujido de puerta, cada grito lejano de los aposentos de la reina resonaba en el corazón del rey y sus allegados con un miedo helado. Y entonces, el 21 de agosto, cuando el sol se ponía, desde los aposentos reales, llegó el llanto de un recién nacido. Y momentos después, un mensajero, sin aliento por la emoción y la rápida carrera, se arrodilló ante Luis. «Señor, tenéis un hijo».
El aire pareció estallar de júbilo. Las campanas de las iglesias, que habían guardado silencio en una tensa espera, comenzaron a repicar por todo París, y su eco fue recogido en Saint-Denis, en Orleans, en Reims. El país celebraba. A este niño, a este regalo del cielo, implorado a Dios, dado a unos padres desesperados, le pusieron el nombre de Felipe. Nadie en aquel entonces podría haber imaginado que este niño, nacido en la hora de mayor debilidad del reino, no solo lo salvaría. Estaba destinado a convertirse en el sepulturero del imperio angevino, el arquitecto de una nueva y poderosa Francia, y a ganarse de la posteridad un apodo igual al título de los emperadores romanos. Augusto, el engrandecedor, el reunidor de tierras, el hombre que transformaría un modesto reino en la fuerza dominante de Europa occidental. Pero el camino hacia esa grandeza sería largo, tortuoso y pavimentado con hierro, sangre y una astucia política insuperable. Así comenzaba la vida del futuro monarca. Y mientras él crecía, absorbiendo una atmósfera de debilidad y humillación, el mapa político de Europa parecía haberse congelado en la inmovilidad. Mientras el poderoso Enrique II Plantagenet gobernaba su vasto imperio y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, intentaba someter a las rebeldes ciudades de Italia en el corazón de Francia, a la sombra de los majestuosos bosques de Compiègne y en los muros del sombrío palacio parisino, crecía un niño destinado a desafiarlos a todos. Su infancia no fue serena, fue una lección, cruel y gráfica, impartida por la propia realidad. Felipe creció viendo la humillante posición de su padre. Vio cómo Luis VII, su soberano, el ungido de Dios, se veía obligado a soportar la arrogancia de su vasallo más poderoso, Enrique II de Inglaterra. Pues, según la ley feudal, Enrique, como duque de Normandía, Aquitania, conde de Anjou y Maine, era vasallo del rey de Francia por sus posesiones continentales. Pero esto era solo una ficción legal, una burla a la esencia misma de la jerarquía feudal. En realidad, los dominios del vasallo eran decenas de veces más grandes, más ricos y más poblados que el dominio del señor. Enrique era un gigante político, un hombre de energía indomable, un genio de la reforma administrativa, un general experimentado y un diplomático despiadado. Luis, a su lado, parecía una sombra pálida. Piadoso, indeciso, siempre engañado y perdedor. El joven Felipe, a diferencia de muchos de sus coetáneos, no estaba absorto en los juegos. Era un observador. Silencioso e introvertido, absorbía esta atmósfera de humillación oculta. Escuchaba los informes de los mensajeros, los relatos sobre los nuevos castillos que Enrique construía en las fronteras de su reino, sobre los nuevos tratados humillantes que su padre se veía obligado a firmar. Veía cómo sus poderosos tíos maternos, Enrique I el Liberal, conde de Champaña, Teobaldo V, conde de Blois, y el arzobispo de Reims, Guillermo de las Manos Blancas, se comportaban en el Consejo Real casi como gobernantes independientes, persiguiendo solo los intereses de su poderoso clan y considerando el reino como su fuente de sustento. Aprendió la lección principal de su infancia. La debilidad es un pecado mortal para un monarca. La piedad no reemplaza a un ejército fuerte, y la justicia es inútil sin la fuerza capaz de imponer su cumplimiento. En su carácter, desde temprana edad, comenzó a forjarse el acero, la reserva, la desconfianza, una paciencia asombrosa para su edad y una determinación fría y calculadora. Su educación, probablemente, fue la estándar para un príncipe, pero extrajo de ella lecciones no estándar. Bajo la dirección de sus preceptores, estudió latín, las sagradas escrituras y las vidas de los santos. Pero mucho más le interesaban las crónicas que narraban las hazañas de los grandes reyes del pasado y, lo que es más importante, los informes de los administradores del dominio real. A diferencia de muchos aristócratas de su tiempo, Felipe no era un atleta ni un brillante caballero.
Era un joven enfermizo y delgado que había perdido un ojo en su infancia, lo que le daba a su rostro una expresión asimétrica y algo siniestra. No le gustaban los torneos ni los banquetes ruidosos. Su pasión era la caza, pero no como un deporte bullicioso, sino como un ejercicio de estrategia, de rastreo y de espera paciente del momento oportuno para atacar. Y otra de sus pasiones, oculta a los ojos de los demás, fue el estudio de los mapas de sus dominios y de las tierras de sus enemigos, la comprensión de los mecanismos del poder, no los descritos en los libros piadosos, sino los reales, basados en el dinero, la tierra y una lealtad comprada o impuesta. El punto de inflexión llegó en el año 1179. Durante una cacería en el bosque de Compiègne, Felipe, de 14 años, absorto en la feroz persecución de un enorme jabalí, se separó de su séquito y se perdió. Pasó toda una noche solo en la espesura salvaje, atormentado por el frío, el hambre y un miedo primario. Lo encontraron al día siguiente, agotado y enfermo, con una fiebre muy alta. La enfermedad fue tan grave que Luis VII, temiendo por la vida de su único heredero, realizó un acto sin precedentes, casi humillante. Peregrinó a Inglaterra, a un país enemigo, a la tumba de Thomas Becket en Canterbury, el mismo arzobispo en cuya muerte estaba indirectamente implicado su rival, Enrique II. Este gesto de desesperación mostró cuán frágil era el destino de la dinastía. Felipe sobrevivió, pero esa noche en el bosque y la enfermedad posterior dejaron una huella indeleble no solo en su salud. Aceleraron lo inevitable. Comprendiendo que sus propios días estaban contados, Luis VII decidió coronar a su hijo en vida para asegurar una transición de poder suave e indiscutible. El 1 de noviembre de 1179, en la Catedral de Reims, el lugar sagrado donde se bautizaban y coronaban los reyes de los francos, el arzobispo Guillermo de las Manos Blancas, tío de Felipe, colocó la corona de Carlomagno sobre la cabeza del joven de 14 años. El viejo rey, afectado por una parálisis tras su regreso de Inglaterra, ni siquiera pudo asistir a la ceremonia. Todo el poder, aunque por ahora nominal, pasó al adolescente. El lobo enfermo había abandonado la manada, y ahora el joven lobezno tenía que demostrar su derecho a ser el líder. Y no se hizo esperar, demostrando que sus primeros enemigos no estaban en el extranjero, sino en su propia familia. El rey adolescente, apenas recuperado de su enfermedad y coronado con la corona más antigua de Europa, se encontró en el centro de una telaraña de intrigas. El poder real en el reino pertenecía a su madre, la reina Adela, y a sus poderosos hermanos de la Casa de Champaña. Consideraban a Felipe como una marioneta, un instrumento conveniente para fortalecer su propia influencia y repartir cargos y tierras entre sus partidarios. Lo subestimaron. Vieron ante ellos solo a un joven pálido, silencioso y tuerto, y no al futuro arquitecto de Francia. Y pagaron caro este error fatal. Felipe comprendió que para luchar contra un clan poderoso necesitaba un contrapeso fuerte, y lo encontró en la persona de Felipe de Alsacia, conde de Flandes, uno de los señores feudales más poderosos y ambiciosos al norte de París. Flandes en aquel entonces era una de las regiones económicamente más desarrolladas de Europa, un centro de tejido y comercio. Sus ciudades, Brujas, Gante, Ypres, eran ricas y populosas. El conde de Flandes tenía sus propias aspiraciones a la regencia y estaba encantado de desplazar a la Casa de Champaña para ocupar su lugar junto al trono. Esta alianza se selló de la manera más tradicional de la Edad Media, el matrimonio. Pero la elección de la novia fue una jugada política genial del joven rey, que demostró su comprensión de la política y la ideología, madura para su edad. El 28 de abril de 1180, Felipe, de 15 años, se casó con Isabel de Henao, sobrina del conde de Flandes. Este matrimonio no fue solo una alianza, fue una bomba política con triple carga. En primer lugar, la dote de la novia era el condado de Artois, un territorio rico y estratégicamente importante en el norte,
con las prósperas ciudades de Arras y Saint-Omer. Por primera vez en mucho tiempo, el dominio real no se reducía, sino que crecía con nuevas tierras. En segundo lugar, esta alianza abría una brecha entre sus vecinos del norte y del este, creando un contrapeso a Champaña. En tercer lugar, y esto era aún más importante para la propaganda, Isabel, por línea paterna, era descendiente directa de los carolingios, la dinastía de Carlomagno. Para sus contemporáneos, que vivían en un mundo de símbolos, esto tenía una importancia colosal. El matrimonio de un capeto con una heredera de los carolingios restauraba simbólicamente el vínculo roto de los tiempos, legitimando a la dinastía de los capetos como los verdaderos y únicos sucesores del gran imperio del pasado. Felipe ya no era simplemente un descendiente del usurpador Hugo Capeto. Se convertía en el heredero del propio Carlomagno. Esta jugada ideológica fue calculada a la perfección y elevó el prestigio de la corona a una nueva altura. La madre de Felipe, Adela de Champaña, y sus hermanos estaban furiosos. Comprendieron que el muchacho se les había escapado de las manos. Empezaron a tejer conspiraciones, a buscar alianzas con Enrique II de Inglaterra e incluso con el emperador Federico Barbarroja. La reacción de Felipe fue fulminante e implacable. Actuó con una fría determinación que conmocionó a los veteranos de la política. Apoyándose en el conde de Flandes, inició acciones militares contra sus tíos. Pero su golpe principal no fue dirigido contra ellos, sino contra la fuente de su poder potencial y de su propia debilidad. En el año 1182, 2 años después de la muerte de su padre, Felipe cometió un acto que definiría su reputación durante muchos años. Emitió un edicto para el arresto de todos los judíos dentro del dominio real, la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles, tierras y casas, y su posterior expulsión del reino. Sus sinagogas fueron convertidas en iglesias. Desde el punto de vista de un hombre moderno, fue un acto de crueldad flagrante e intolerancia religiosa. Pero para los contemporáneos de Felipe y para el propio joven rey, fue una jugada polivalente, a sangre fría y extremadamente eficaz. En primer lugar, fue un movimiento populista que le granjeó la fama de cristiano celoso y defensor de la fe a los ojos del pueblo llano y del clero. Su padre, Luis VII, era conocido por su tolerancia hacia los judíos, lo que muchos le reprochaban. Felipe rompió ostentosamente con esa política. En segundo lugar, y esto es lo más importante, fue una operación financiera colosal. Como a los cristianos se les prohibía practicar la usura, las comunidades judías eran los principales acreedores del reino. Las riquezas confiscadas llenaron de inmediato las vacías arcas reales. Este dinero le dio los medios para hacer la guerra contra sus propios parientes, para contratar soldados leales no a los señores feudales, sino personalmente al rey. Obtuvo una independencia financiera con la que su padre ni siquiera podía soñar. En tercer lugar, al anular todas las deudas de los cristianos con los judíos, a excepción de una quinta parte que debía pagarse al tesoro, se ganó una popularidad arrolladora entre la pequeña nobleza y los ciudadanos, que eran los principales deudores. Este acto, cruel y cínico, demostró que en el trono francés había aparecido un nuevo tipo de gobernante. Un gobernante para quien el fin justifica los medios, y el interés del Estado está por encima de las abstracciones morales. Habiendo obtenido el dinero, expulsó a su madre de París, derrotó a las tropas de sus tíos y los obligó a pedir la paz en sus términos. Para el año 1182, con solo 17 años, Felipe II se había convertido en el dueño absoluto de su reino. La oposición interna había sido aplastada. Ahora su mirada fría y tuerta se dirigía más allá de su dominio. Se dirigía al oeste, a las vastas y ricas tierras del Imperio angevino. La gran caza de los Plantagenet había comenzado. El mundo parecía haberse congelado en un frágil equilibrio, pero por debajo maduraban fuerzas dispuestas a derribar este orden. Y pronto estallaría el trueno, no en una única batalla decisiva,
sino en una guerra larga y agotadora de intrigas, traiciones y maniobras diplomáticas que definiría el destino de Francia durante décadas. En el escenario histórico se enfrentaron dos titanes, el león envejecido, pero todavía poderoso, Enrique II Plantagenet, y el lobo joven, paciente y mortalmente peligroso, Felipe II Augusto. Felipe comprendía que un enfrentamiento militar directo con el Imperio angevino sería para él un suicidio. Sus recursos eran incomparables. Por lo tanto, eligió una táctica diferente, la que utilizaría con éxito durante toda su vida. Decidió destruir el imperio de su enemigo desde dentro. ¡Wow! Y el punto débil de Enrique II era obvio y sangrante: sus propios hijos. La familia Plantagenet era un nido de víboras que ellos mismos llamaban la familia del diablo. Enrique II, a pesar de su genialidad como gobernante, era un padre despótico. Otorgó a sus hijos títulos altisonantes. Enrique fue coronado como el joven rey, Ricardo se convirtió en duque de Aquitania, Godofredo en duque de Bretaña, y el menor, Juan, esperaba sus tierras, recibiendo el apodo de Sin Tierra. Pero su padre no les daba poder real, manteniendo celosamente todos los hilos del gobierno en sus manos. Incitados por su madre, la orgullosa y vengativa Leonor de Aquitania, a quien Enrique mantenía prisionera por su participación en la primera rebelión de sus hijos, los príncipes se rebelaban constantemente contra su padre. Felipe Augusto se convirtió para ellos en el aliado y protector ideal. Tenía su edad, hablaba con ellos el mismo lenguaje, el del honor feudal, la ambición y el agravio. Los acogía en su corte de París, que se convirtió en el centro de las conspiraciones anti-inglesas. Escuchaba sus quejas, juraba amistad y ayuda eternas, y mientras tanto, a sangre fría, abría una brecha entre el padre y los hijos, y entre los propios hermanos. Apoyaba sus rebeliones justo lo suficiente para debilitar a Enrique, pero sin permitir que ninguno de los hijos obtuviera una victoria decisiva. Su corte era un refugio para todos los descontentos con los Plantagenet. En el año 1183 murió Enrique el joven rey, librando a Felipe de la necesidad de apoyar sus pretensiones. Ahora su principal aliado y, al mismo tiempo, principal objetivo de sus manipulaciones, era Ricardo, el futuro corazón de león. Ricardo, un brillante guerrero y poeta trovador, era la antítesis completa de Felipe. Era alto, apuesto, rubio, impulsivo y abierto. Felipe era bajo, de pelo oscuro, enfermizo, reservado y calculador. Durante un tiempo fueron inseparables. Las crónicas informan que comían del mismo plato y dormían en la misma cama, lo que en aquellos tiempos era más una señal de máxima confianza política y hermandad de armas que tenía otra connotación. Felipe fomentaba la desconfianza de Ricardo hacia su padre, susurrándole que Enrique planeaba entregar el trono inglés a su favorito, su hijo menor Juan. El símbolo de su alianza y, al mismo tiempo, el escenario de su enfrentamiento con Enrique II fue el lugar de Gisors, en la frontera de Normandía y el dominio real francés. Allí, a la sombra de un enorme y antiguo olmo, los reyes de Francia e Inglaterra se reunían tradicionalmente para negociar. En el año 1188, durante una de estas reuniones, estalló una disputa. Enrique se negó a reconocer a Ricardo como su único heredero. Enfurecidos, los franceses, incitados por Felipe, talaron el olmo centenario. Fue un acto simbólico que significó el fin de las negociaciones y el fin del viejo orden. La guerra fue declarada. Ricardo, con el apoyo de Felipe, se levantó en una nueva rebelión. Esta vez, el león envejecido fue derrotado. Enfermo, abandonado por casi todos, incluso por su favorito Juan, quien en el último momento se pasó al bando de su hermano y del rey francés, Enrique II se vio obligado a huir. En su castillo de Chinon, atormentado por la fiebre y el dolor, pidió la lista de los varones que lo habían traicionado. El primero en la lista era el nombre de Juan. Esta noticia lo destrozó por completo. «Ahora que todo siga su curso», susurró.
Ya no necesito nada en este mundo. El 4 de julio de 1189, Enrique II Plantagenet, uno de los más grandes monarcas del siglo XII, murió maldiciendo a sus hijos. Felipe había ganado. No había ganado ni una sola gran batalla, pero había ganado la guerra. Había llevado a la tumba a su principal enemigo, utilizando como arma a su propia familia. Al trono inglés ascendió su amigo y hermano, Ricardo I Corazón de León. Parecía que ahora entre los dos reinos comenzaría una era de paz y armonía. Pero Felipe sabía que no era así. Sabía que ahora su principal rival sería el propio Ricardo. El enfrentamiento simplemente había pasado a un nuevo nivel. Y el escenario para su próximo combate estaba destinado a ser la tierra abrasada por el sol de la lejana Palestina. Una noticia estruendosa sacudió al mundo cristiano en el año 1187. Jerusalén, la ciudad santa, reconquistada por los cruzados casi 100 años antes, había caído. El gran general musulmán Saladino, sultán de Egipto y Siria, que había unificado vastos territorios bajo su poder, derrotó por completo al ejército del reino de Jerusalén en la batalla de Hattin y tomó la ciudad. La llamada del Papa a una nueva, la Tercera Cruzada, encontró eco en los corazones de los monarcas europeos. Los más grandes gobernantes de Occidente tomaron la cruz. El anciano emperador Federico Barbarroja, que condujo a su enorme ejército por tierra y se ahogó ignominiosamente en un río en Asia Menor. Ricardo Corazón de León, recién coronado rey de Inglaterra. Y, por supuesto, Felipe II Augusto, rey de Francia. Para Felipe, la decisión de ir a la cruzada no fue dictada tanto por el fervor religioso como por una fría necesidad política. No podía permitir que su principal rival, Ricardo, fuera solo a Tierra Santa y cosechara todos los laureles como salvador del cristianismo. Negarse a participar lo habría cubierto de vergüenza ante todo el mundo cristiano y lo habría tachado de cobarde. Además, la cruzada le brindaba una oportunidad única. Estar cerca de Ricardo, observarlo, limitar sus acciones y quizás encontrar nuevas formas de debilitarlo. Los dos reyes, tras prestar un solemne juramento de amistad y protección mutua de sus tierras durante su ausencia, partieron juntos. Pero su rivalidad se manifestó desde el principio. Discutieron por todo, por la ruta, por la financiación, por el mando. Ya en Sicilia, donde invernaron, su relación se resquebrajó profundamente. Ricardo, actuando como dueño absoluto, se inmiscuyó en las disputas políticas locales, tomó por asalto la ciudad de Mesina y se comportó de manera desafiante como un conquistador. Felipe, cuyo ejército era más pequeño y su tesoro más pobre, solo pudo observar con el corazón encogido los éxitos de su aliado, más brillante y carismático, sintiéndose humillado. Fue en Sicilia donde Ricardo rompió oficialmente su antiguo compromiso con la hermana de Felipe, Alix, lo que fue para el rey francés una ofensa pública e imperdonable. Su llegada a Tierra Santa en la primavera de 1191 fue recibida con júbilo por los agotados ejércitos cruzados, que llevaban 2 años asediando sin éxito la inexpugnable fortaleza portuaria de Acre. Aquí, bajo las murallas de Acre, el teatro político y militar de su rivalidad alcanzó su apogeo. El campamento cruzado se convirtió en un nido de intrigas. Ricardo, gracias a sus enormes recursos financieros y a su indiscutible talento militar, se convirtió rápidamente en el líder de facto de la cruzada, relegando a Felipe a un segundo plano. Pagaba a los soldados el doble que el rey francés, atrayendo a los mejores guerreros. Apoyaba a un pretendiente al trono del reino de Jerusalén, Guido de Lusignan, mientras que Felipe apoyaba a otro, Conrado de Monferrato. El asedio de Acre fue un asunto cruel y sangriento. Miles de soldados morían de enfermedades, especialmente disentería y escorbuto, de hambre y de las constantes salidas de la guarnición y los ataques del ejército de Saladino, que acampaba cerca. Felipe, que nunca se distinguió por una salud robusta, enfermó gravemente.
Sufría de fiebre, una enfermedad atroz que los cronistas llaman Arnoldia, por la que perdió el pelo y las uñas. Mientras yacía en su tienda, atormentado por la dolencia, Ricardo realizaba hazañas que los trovadores difundirían por toda Europa. Fueron los ingenieros ingleses y el dinero inglés los que permitieron construir las gigantescas torres de asedio y los trabucos que finalmente abrieron una brecha en la muralla. El 12 de julio de 1191, Acre cayó. Fue una gran victoria para el mundo cristiano, pero para Felipe fue amarga. Todos los laureles fueron para Ricardo. Inmediatamente después de la toma de la ciudad, el rey francés anunció su decisión, alegando una grave enfermedad y asuntos urgentes en su reino, especialmente teniendo en cuenta la muerte del conde de Flandes, que había dejado una herencia disputada, se disponía a regresar a Francia. Esta decisión provocó una tormenta de indignación. Ricardo y sus partidarios acusaron directamente a Felipe de cobardía, perjurio y traición a la causa de Cristo. Afirmaban que su enfermedad era solo un pretexto para volver a casa y, violando su juramento, atacar las tierras de Ricardo mientras éste luchaba contra los infieles. Felipe se vio obligado a prestar otro juramento, el más solemne, de que no dañaría las posesiones de los Plantagenet. Pero nadie le creyó. El 31 de julio de 1191, dejando en Tierra Santa la mayor parte de su ejército bajo el mando del duque de Borgoña, Felipe II Augusto zarpó de Acre. ¿Estaba realmente tan enfermo? Probablemente sí. ¿Pero fue esa la única razón? Definitivamente no. Comprendió que en este juego, en este campo, perdía ante Ricardo en todos los aspectos. Quedándose, solo seguiría siendo el segundo, aumentando la gloria de su enemigo. Al regresar, obtenía libertad de acción. El lobo abandonaba el campo de batalla del león para regresar a su bosque, a su territorio, donde las reglas del juego eran muy diferentes. Dejó a Ricardo luchando con Saladino, y él mismo se fue a preparar un golpe por la espalda. El juramento hecho sobre la Biblia para él eran solo palabras. Los intereses de Estado de Francia, tal como él los entendía, estaban por encima de todo. Y mientras Ricardo Corazón de León realizaba prodigios de valor en Palestina, luchando contra Saladino y cubriéndose de gloria inmortal, pero sin lograr reconquistar Jerusalén, en Francia el lobo había regresado a su guarida. Felipe Augusto, recuperado de su enfermedad, esperaba impacientemente su momento. Sabía que Ricardo regresaría tarde o temprano, y ese breve lapso de tiempo era su única oportunidad. El destino le brindó un regalo con el que no podría ni haber soñado. En su viaje de regreso de Tierra Santa a finales de 1192, el barco de Ricardo naufragó en el Adriático. Intentando cruzar Europa central de incógnito, bajo la apariencia de un simple mercader, fue reconocido y capturado por su enemigo acérrimo, el duque Leopoldo V de Austria, a quien había ofendido mortalmente en la toma de Acre al ordenar que su estandarte fuera arrojado de las murallas de la ciudad. Leopoldo, a su vez, entregó al precioso prisionero a su soberano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI. Para Felipe, esta noticia sonó como música celestial. El león no solo estaba lejos, estaba en una jaula. Felipe comenzó a actuar de inmediato, demostrando toda su astucia y perfidia. Entabló una conspiración secreta con el hermano menor de Ricardo, el príncipe Juan sin tierra. Juan, que siempre había envidiado la gloria de su hermano y ansiaba el poder, aceptó de buen grado la traición. Felipe le prometió ayuda para apoderarse del trono inglés y la mano de su desafortunada hermana Alix, la misma a la que Ricardo había rechazado. Juntos comenzaron un ataque a las posesiones continentales de los Plantagenet. Olvidando todos los juramentos hechos antes de partir de Acre, Felipe invadió Normandía. Sus tropas tomaron varios castillos clave, incluido aquel mismo Gisors, que había sido la manzana de la discordia ya en tiempos de Enrique II. Al mismo tiempo, envió embajadores al emperador Enrique VI, ofreciéndole una enorme suma de dinero, igual al futuro rescate,
para que mantuviera a Ricardo prisionero el mayor tiempo posible, o incluso se lo entregara a él, a Felipe. En una carta a Juan, según se rumorea, escribió la famosa frase: «Ten cuidado, el diablo anda suelto». Pero subestimaron la lealtad de los varones ingleses a su rey, aunque ausente, así como la devoción de su madre, la indomable Leonor de Aquitania. Ya no joven, demostró una energía prodigiosa, logró sofocar la rebelión de Juan en Inglaterra y organizó la recaudación del colosal rescate por Ricardo, 150.000 marcos, una suma equivalente a los ingresos de 2 años de la corona inglesa. Toda Inglaterra fue gravada con impuestos durísimos. Las iglesias fundieron sus cálices de oro y plata para liberar a su monarca. En febrero de 1194, Ricardo Corazón de León fue liberado. Su regreso fue triunfal. Puso orden rápidamente en Inglaterra, perdonó a su inútil hermano Juan e inmediatamente cruzó a Normandía para castigar a los traidores. Comenzó una guerra larga y encarnizada de 5 años. Aquí Ricardo estaba en su elemento. Como general y táctico, superaba con creces a Felipe. Reconquistó un castillo tras otro. En una escaramuza en Freteval, en 1194, Felipe sufrió una derrota aplastante. Fue tomado por sorpresa. Perdió todo su tesoro de campaña, su equipaje personal y, lo peor de todo el archivo estatal con documentos secretos que por costumbre llevaba consigo. Apenas logró escapar con vida. Fue una humillación terrible. Ricardo, burlándose, le envió su propia cama perdida. La culminación del genio de ingeniería y estrategia de Ricardo fue la construcción en el Sena, en solo un año, de 1196 a 1197, de la inexpugnable fortaleza de Château Gaillard, que significa castillo audaz. Este castillo gigante, construido según la última palabra de la ciencia de la fortificación, con el uso de las ideas más avanzadas traídas de las cruzadas, bloqueaba completamente el camino a Rouen, la capital de Normandía, y se convirtió en un símbolo inquebrantable del poder de los Plantagenet. Ricardo, admirando su creación, exclamó: «¡Qué hermosa hija he tenido este año!». La guerra se desarrolló con éxito variable, agotando a ambos reinos. Felipe perdía en campo abierto, pero ganaba tiempo firmando treguas y volviéndolas a romper. Comprendía que no podía vencer a Ricardo por la fuerza, solo podía esperar. Y una vez más, el destino le fue favorable. En el año 1199, durante el asedio de un pequeño e insignificante castillo, Château de Chalus-Chabrol, en el Lemosín, donde un señor local supuestamente había encontrado un tesoro y se negaba a compartirlo, Ricardo Corazón de León fue herido en el hombro por un virote de ballesta disparado desde la muralla. La herida era trivial, pero debido a un tratamiento inepto por parte de un cirujano de campaña, comenzó una infección sanguínea. El 6 de abril de 1199, el mayor guerrero de su época, el rey caballero, murió a la edad de 41 años en brazos de su madre Leonor. Para Felipe Augusto, la muerte de Ricardo no fue solo un golpe de suerte. Fue un regalo del cielo que lo cambió todo. Desapareció el adversario al que temía y no podía vencer. Al trono inglés ascendió su antiguo aliado en la traición, un hombre al que despreciaba y cuyas debilidades conocía como nadie. Juan sin tierra. Ahora el campo de batalla estaba despejado. El acto final del drama, la destrucción del imperio angevino, estaba cerca. Pero antes de asestar el golpe decisivo, Felipe tuvo que enfrentarse a un enemigo no menos poderoso que el rey de Inglaterra, el Papa, y la causa de ello fue su propia, enrevesada y escandalosa vida personal. Mientras el rey redibujaba el mapa de su reino con la espada, otra batalla, no menos encarnizada, se libraba en su propio palacio, en su propio dormitorio. No era una batalla por tierras y castillos, sino por el derecho canónico, por la sucesión al trono y por la obstinación de un solo hombre. Este conflicto, que se prolongó durante 2 décadas y se conoce como el asunto de Ingeborg de Dinamarca,
revela el carácter de Felipe Augusto mejor que cualquiera de sus campañas militares y demuestra los límites del poder real frente a un papa poderoso. Tras la muerte de su primera esposa, Isabel de Henao, en el año 1190, Felipe se quedó con un único hijo, el futuro Luis VIII. La dinastía todavía era vulnerable. Se necesitaba un nuevo matrimonio y nuevos herederos. En el año 1193, tras una larga búsqueda, su elección recayó en Ingeborg, hermana del rey de Dinamarca, Canuto VI. Esta alianza era políticamente ventajosa. Aseguraba a la corona francesa el apoyo de la fuerte flota danesa, que podía amenazar a Inglaterra desde el norte, y también le daba a Felipe derechos vagos, pero útiles para la negociación, al trono inglés, basados en antiguas conquistas danesas. La dote de 10.000 marcos de plata también era muy oportuna. En agosto de 1193, Ingeborg, de 18 años, llegó a Francia. Fue descrita por los contemporáneos como una joven hermosa, piadosa e inteligente. Felipe la recibió en Amiens, y ese mismo día se casaron. Y al día siguiente, durante la ceremonia de coronación de Ingeborg, ocurrió algo inexplicable. Justo durante el servicio, el rey palideció de repente, se puso a temblar y miró a su nueva esposa con un horror y una aversión indisimulados. Interrumpió inmediatamente la ceremonia y despidió a Ingeborg. Lo que ocurrió en la noche de bodas, o lo que tanto conmocionó al rey al día siguiente, quedó para siempre en secreto. Felipe nunca reveló la verdadera razón de su acto hasta el final de su vida. Solo repetía que había sido víctima de brujería, que una fuerza maligna le impedía consumar el matrimonio y le provocaba una aversión física insuperable hacia su esposa. Exigió inmediatamente a los obispos franceses que anularan el matrimonio, alegando un parentesco demasiado cercano entre él e Ingeborg, fabricado apresuradamente por sus juristas. El clero, obediente a él, formalizó rápidamente el divorcio. Pero subestimaron el carácter de la princesa danesa. En lugar de regresar a casa avergonzada, Ingeborg, sin saber una palabra de francés, comenzó su lucha. Se encerró en un monasterio y desde allí apeló a la única autoridad que estaba por encima del rey, el Papa. Solo repetía dos frases que había aprendido en latín: mala Francia, es decir, malvada Francia, y Roma, Roma. Y Roma la escuchó. El Papa Celestino III, y luego su sucesor, uno de los más grandes pontífices de la Edad Media, un jurista y un genio del poder, Inocencio III, se pusieron de su lado. Declararon ilegal el divorcio y exigieron a Felipe que devolviera a Ingeborg sus derechos como reina. Felipe no solo se negó, sino que lanzó un desafío. Encerró a Ingeborg en el castillo-prisión de Étampes, donde pasó casi 20 años en duras condiciones, privada de séquito, dinero y comunicación. Y en el año 1196, considerándose libre, se casó con la princesa bávara Inés de Merania, por quien probablemente sentía un afecto sincero y profundo. La reacción de Inocencio III, el poderoso papa que creía en la supremacía del poder espiritual sobre el secular, fue demoledora. En el año 1200, impuso un interdicto sobre todo el reino de Francia. Fue un castigo terrible. En todo el país se cerraron las iglesias. Se suspendieron todos los servicios religiosos, excepto el bautismo de los niños y la extremaunción de los moribundos. No se podía casar a los novios ni oficiar funerales por los difuntos. A los muertos se les enterraba en tierra no consagrada, sin oraciones ni ceremonias, a menudo simplemente fuera de las murallas de la ciudad. Las campanas, que marcaban el ritmo de la vida medieval, guardaron silencio. Para una sociedad profundamente religiosa del siglo XII, esto fue como un apocalipsis espiritual, una señal de que la ira de Dios había caído sobre todo el país por el pecado de su rey. El pueblo murmuraba. Los varones estaban descontentos. Felipe se encontró aislado. Podía desafiar a reyes y emperadores, pero no podía luchar contra la fuerza invisible de la maldición papal, que socavaba los cimientos de su poder desde dentro.
Después de 7 meses de obstinación, se rindió. Convocó una asamblea en el castillo de Saint-Leger y anunció públicamente que se separaba de Inés de Merania y reconocía a Ingeborg como su esposa legítima. Inés, a quien amaba sinceramente, embarazada de su tercer hijo, murió de pena poco después. Pero incluso después de esto, Felipe no se sometió por completo. Liberó a Ingeborg de la mazmorra, pero no la devolvió a la corte, manteniéndola en un honorable confinamiento. Solo en el año 1213, casi 20 años después de la boda, cuando necesitó el apoyo del Papa en sus planes de invadir Inglaterra y el apoyo de la flota danesa, se reconcilió finalmente con su esposa. La devolvió a la corte y la reconoció oficialmente como reina de Francia. Esta increíble saga demuestra la obstinación de hierro de Felipe, su disposición a ir hasta el final por sus deseos personales. Pero también muestra los límites de su poder. Al final, incluso el monarca más poderoso de Europa se vio obligado a inclinar la cabeza ante la voluntad de Roma. Habiendo vencido al Papa en el campo político, sufrió una derrota en la guerra personal que había librado durante 2 décadas. Y mientras duraba este drama, en el oeste, su enemigo, Juan sin tierra, cometía un error tras otro, preparando el terreno para su propia caída y el mayor triunfo de Felipe Augusto. La muerte de Ricardo Corazón de León en el año 1199 abrió la caja de Pandora. Al trono de Inglaterra y a la cabeza del imperio angevino ascendió su hermano Juan, quien pasó a la historia con el despectivo apodo de Sin Tierra. Y si Ricardo fue para Felipe un adversario casi invencible, Juan se convirtió para él en la víctima ideal. Cruel, desconfiado, indeciso y absolutamente desprovisto de instinto político, Juan destruyó con sus propias manos el imperio creado por su padre y protegido por su hermano. A Felipe solo le quedó recoger metódicamente los pedazos. El primer y fatal error de Juan fue su matrimonio. En el año 1200 se casó con Isabel de Angulema, una joven belleza, heredera de un importante condado. El problema era que ella ya estaba prometida a uno de sus poderosos vasallos en Poitou, Hugo IX de Lusignan. Al raptar a la novia de su vasallo, Juan no solo violó el código de honor feudal, sino que le infligió una ofensa pública mortal que no podía ser perdonada. Los Lusignan, un clan poderoso y orgulloso, apelaron inmediatamente al soberano supremo de Juan en el continente, el rey de Francia Felipe Augusto. Para Felipe, este fue el pretexto ideal. Obtuvo una base legal, basada en el derecho feudal, para intervenir. Citó a Juan, como su vasallo, duque de Aquitania y Normandía, a un tribunal de pares en París para que respondiera a las acusaciones. Juan, comprendiendo que el juicio sería parcial, ignoró la citación. Esto le dio a Felipe lo que había esperado durante décadas. En el año 1202, el Tribunal Real declaró en ausencia a Juan culpable de violar su deber vasallático y ordenó la confiscación de todas sus posesiones en territorio francés. La trampa legal se había cerrado. Ahora, la conquista de las tierras de los Plantagenet no era un acto de agresión, sino la ejecución legal de una sentencia judicial. El segundo error fatal de Juan fue su trato con su sobrino, Arturo de Bretaña. Arturo, hijo de su hermano mayor Godofredo, tenía serios derechos al trono inglés y a toda la herencia angevina. Felipe tomó inmediatamente al joven Arturo bajo su protección, lo reconoció como conde de Anjou, Maine y Turena, y lo utilizó como una marioneta en su juego. En el año 1202, durante el asedio del castillo de Mirebeau, donde se encontraba su abuela Leonor de Aquitania, Arturo fue capturado por las tropas de Juan. Y después de eso, desapareció. Las circunstancias exactas de su muerte son desconocidas, pero todos los contemporáneos estaban convencidos de que Arturo fue asesinado por orden de su tío, y posiblemente por él mismo en un arrebato de embriaguez en una mazmorra de Rouen. Los rumores del cruel asesinato del joven príncipe se extendieron por toda Europa, causando horror y repugnancia. Juan pasó de ser un criminal contra la ley feudal a ser, a los ojos de todo el mundo,
un asesino de niños. La aristocracia de Normandía y Anjou, que ya no sentía mucho afecto por el nuevo rey, comenzó a pasarse en masa al bando de Felipe. No querían servir a un asesino. Ahora el camino para Felipe estaba abierto. Comenzó una conquista metódica. Ciudad tras ciudad, castillo tras castillo, se rendían al rey francés. En el año 1203 cayeron Turena, luego Anjou y Maine, el corazón histórico del imperio de los Plantagenet. El objetivo principal seguía siendo Normandía, la más rica y fortificada de todas las provincias. Y la llave de Normandía era la fortaleza construida por Ricardo Corazón de León, el inexpugnable Château Gaillard. El asedio de Château Gaillard en otoño de 1203 y primavera de 1204 se convirtió en leyenda. El castillo, situado en un acantilado de Creta sobre el Sená, parecía invulnerable. Felipe, comprendiendo que un asalto directo era imposible, recurrió a un bloqueo metódico. Construyó alrededor del castillo todo un sistema de fosos y empalizadas para aislarlo de cualquier ayuda. La guarnición, bajo el mando del valiente castellano Roger de Lacy, resistió desesperadamente. Juan intentó romper el bloqueo por el río y por tierra, pero fracasó, y mostrando una fatal indecisión, zarpó hacia Inglaterra, abandonando de hecho su fortaleza más importante a su suerte. Después de 6 meses de agotador asedio, sufriendo de hambre y sed, la guarnición estaba al límite de sus fuerzas. Los franceses, demostrando prodigios de valentía e ingenio de ingeniería, pasaron al asalto. Un pequeño destacamento bajo el mando de un caballero llamado Pierre de Baucis logró infiltrarse en el patio inferior a través de una letrina, un desagüe que estaba mal protegido. Esto les permitió bajar el puente levadizo y dejar entrar a las fuerzas principales. Paso a paso, patio a patio, torre a torre, los franceses tomaron la fortaleza. El 6 de marzo de 1204, Château Gaillard cayó. La caída del castillo audaz fue la sentencia de muerte para la Normandía de los Plantagenet. La moral de los defensores se derrumbó. El 24 de junio de 1204, la capital del ducado, Rouen, abrió sus puertas a Felipe Augusto. Toda Normandía, que había pertenecido a los descendientes de Guillermo el Conquistador durante casi 300 años, pasó bajo el poder de la corona francesa. En los 2 años siguientes, Felipe también estableció el control sobre Poitou. Fue un cambio tectónico en la geografía política de Europa. El imperio angevino se había derrumbado. De las vastas posesiones continentales, a Juan solo le quedaba la lejana Aquitania, o como también se la llamaba, Guyena, en el sur. El rey de Francia dejó de ser uno entre muchos señores feudales. Se convirtió en el gobernante más poderoso al norte de los Alpes. Su dominio se multiplicó por varias veces. Los ingresos de su tesoro aumentaron exponencialmente. Obtuvo acceso al mar a través de los puertos normandos. El sueño de su vida se había hecho realidad. Pero Juan sin tierra y sus aliados aún no habían dicho su última palabra. Preparaban la revancha. La mayor prueba para Felipe y para la nueva Francia que había creado estaba aún por llegar. Ganar una guerra es solo la mitad de la batalla. Mantenerlo conquistado, integrarlo en un todo unificado y hacerlo funcionar en beneficio de la corona es una tarea no menos compleja. Y fue precisamente en esto, en la construcción pacífica, donde Felipe Augusto se reveló como un genio de la reforma administrativa, sentando las bases del Estado francés centralizado que perduraría durante siglos. No fue solo un conquistador, fue Augusto, el engrandecedor, en el sentido más pleno de la palabra. Su primera y principal preocupación fue la capital. Bajo Felipe, París comenzó a transformarse de una sucia ciudad medieval en una verdadera capital de un reino europeo. Antes de él, los parisinos arrojaban la basura y las aguas residuales directamente a las calles, que eran un amasijo de barro. La leyenda cuenta que una vez Felipe, de pie junto a la ventana de su palacio, en la Ile de la Cité, no pudo soportar el hedor que se levantaba de un carro que pasaba. Ese mismo día emitió un edicto para pavimentar las principales calles de París con piedra.
Fue una revolución en el urbanismo que no solo mejoró las condiciones sanitarias, sino que también le dio a la ciudad un aspecto más civilizado y capitalino. En el año 1190, antes de partir a la cruzada, ordenó rodear París con una nueva y potente muralla. Esta muralla, conocida como la muralla de Felipe Augusto, no solo protegía la ciudad, sino que también definía claramente sus límites, incluyendo nuevos barrios en las orillas derecha e izquierda del Sena. En el extremo occidental de la muralla, donde se encontraba con el río, comenzó la construcción de una formidable fortaleza que debía servir simultáneamente como arsenal, prisión, tesorería y, en caso de una revuelta de los parisinos, una ciudadela contra la propia ciudad. A esta fortaleza la llamaron el Louvre. Nadie podía imaginar entonces que, varios siglos después, esta sombría fortaleza se convertiría en un lujoso palacio real y, más tarde, en el museo más grande del mundo. Felipe también fue un protector de la Universidad de París, que bajo su mandato se consolidó como uno de los principales centros intelectuales de Europa. Otorgó a estudiantes y maestros privilegios especiales, protegiéndolos de la jurisdicción del preboste de la ciudad, lo que atrajo a París a miles de eruditos y estudiantes de todo el continente, convirtiendo la ciudad en una nueva Atenas. Pero su principal reforma residió en el ámbito de la administración. Antes de Felipe, el rey gobernaba su dominio a través de un sistema de funcionarios conocidos como prebostes, que compraban su cargo y lo consideraban una fuente de enriquecimiento personal. Recaudaban impuestos, impartían justicia y a menudo oprimían a la población local, mientras una parte considerable de los ingresos se quedaba en sus bolsillos. Felipe creó sobre ellos una nueva estructura, tomando la idea de su enemigo Enrique II. Dividió todo el creciente dominio real en distritos y puso al frente de cada uno un nuevo tipo de funcionario. En el norte se les llamaba bailíos y en el sur, senescales. A diferencia de los prebostes, los bailíos no eran aristócratas locales, sino, por lo general, miembros de la pequeña nobleza o ciudadanos que habían recibido formación jurídica. No compraban su cargo, sino que eran nombrados por el rey y recibían un salario fijo del tesoro. Solo eran responsables ante el rey. Cada pocos años se les trasladaba a un nuevo lugar para que no tuvieran tiempo de establecer vínculos personales y echar raíces. Las responsabilidades de un bailío lo abarcaban todo: la recaudación de impuestos, el mando de la milicia local, la impartición de justicia en nombre del rey. Eran los ojos, los oídos y las manos del monarca en las provincias. Este sistema permitió a Felipe establecer un control directo sobre todo el territorio de su dominio, centralizar los flujos financieros y asegurar la ejecución de los edictos reales a nivel local. El poder de los señores feudales quedó seriamente socavado. Ahora, entre el rey y sus súbditos, no estaba el varón local, sino un funcionario real. Fue una revolución silenciosa pero fundamental, que creó el esqueleto administrativo de la futura monarquía absoluta. El tercer pilar de sus reformas fue el sistema financiero. Felipe estaba obsesionado con la contabilidad y el orden. Creó un tesoro central que se guardaba en la fortaleza de los templarios en París. Fue el primero en introducir la práctica de llevar registros financieros detallados. En el año 1194, cuando Ricardo Corazón de León capturó su convoy en Freteval, Felipe perdió no solo dinero, sino todo su archivo. Después de esta humillación, ordenó la creación de un archivo real estacionario en París, donde a partir de entonces se guardarían copias de todos los documentos importantes, edictos y, lo más importante, los libros de ingresos y gastos. En los años 1202 y 1203, se elaboró el primer presupuesto estatal de la historia de Francia, un inventario detallado de todos los ingresos de la corona. Esto le permitió saber exactamente de qué recursos disponía y planificar sus gastos, principalmente los militares. Fueron precisamente estas tres reformas, el embellecimiento de la capital,
la creación del cuerpo de bailíos y la centralización de las finanzas, las que permitieron a Felipe no solo conquistar nuevas tierras, sino también digerirlas, convirtiendo el mosaico de posesiones feudales en un estado unificado, gobernable y fuerte. Creó una máquina de poder que trabajaba para él. Y muy pronto, esta máquina tendría que pasar la prueba de resistencia más dura. En las fronteras orientales del reino se acumulaban nubes de tormenta. Todos los enemigos de Felipe, todos aquellos a quienes había humillado y despojado, se unían para un único y decisivo golpe. Los muros de las antiguas fortalezas temblaban de presentimiento. Parecía que el propio aire estaba electrificado por la expectación de la tormenta que se avecinaba. En el este se reunía una gran coalición, como Europa no había visto desde los tiempos de Carlomagno. Era una conspiración de perdedores, una alianza de desesperados, unidos con el único propósito de aplastar a Felipe Augusto y despedazar la Francia que había creado. Y pronto estallaría el trueno, la batalla de Bouvines, que decidiría el destino no solo de un rey, sino de naciones enteras durante siglos. A la cabeza de esta coalición se encontraban tres figuras. El primero era Juan sin Tierra, rey de Inglaterra, que ansiaba la revancha por la pérdida de Normandía y Anjou. Financió toda la operación con el dinero exprimido a sus varones. El segundo era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón IV de Brunswick. Era sobrino de Juan y de Ricardo Corazón de León y tenía cuentas personales con Felipe, que había apoyado a su rival en la lucha por la corona imperial. El tercero, y quizás el enemigo más encarnizado, era Ferrand, o Fernando, conde de Flandes. Antaño aliado de Felipe, se había pasado al bando enemigo después de que el rey lo obligara a ceder parte de las tierras flamencas. A ellos se unieron el conde de Boulogne, Renaud de Dampmartin, el duque de Brabante, el conde de Holanda y muchos otros señores de los Países Bajos. El plan de la coalición era simple y mortífero: asestar un golpe simultáneo desde dos frentes. Juan debía desembarcar en el oeste de Francia, en La Rochelle, y levantar en rebelión a la aristocracia de Poitou y Aquitania, distrayendo a las principales fuerzas de Felipe. Al mismo tiempo, el ejército principal y combinado del emperador Otón, el conde de Flandes y sus aliados, debía invadir desde el noreste, atravesar Flandes y atacar directamente París. A principios de 1214, el plan se puso en marcha. Juan desembarcó en la costa y, de hecho, logró algunos éxitos, obligando a Felipe a enviar contra él a su hijo, el príncipe Luis, con parte del ejército. El propio Felipe, con las fuerzas principales, se dirigió al norte, al encuentro de la principal amenaza. Su ejército era más pequeño que el de los aliados. Según diferentes estimaciones, tenía entre 7.000 y 9.000 hombres, incluyendo unos 1.300 caballeros. El ejército de la coalición contaba entre 9.000 y 11.000 hombres, con superioridad en caballería. Felipe se encontró en una trampa. Estaba en territorio hostil, en Flandes. Al enterarse de la superioridad numérica del enemigo, comenzó una retirada hacia Lille, buscando una posición más ventajosa. Los aliados, seguros de su victoria, se lanzaron en su persecución. Domingo, 27 de julio de 1214. Un día caluroso y bochornoso. El ejército francés, en retirada, se acercaba al puente sobre el río Marque, cerca de la aldea de Bouvines. El terreno era pantanoso, incómodo para las maniobras de un gran ejército. Fue aquí, cuando parte de las tropas francesas ya había cruzado el puente, cuando la retaguardia informó que el enemigo los alcanzaba y se preparaba para atacar. Retirarse más significaba exponer al ejército a un ataque durante el cruce y ser aniquilado por partes. Felipe tomó la única decisión correcta, dio la vuelta a su ejército y se enfrentó al enemigo. La batalla de Bouvines fue inusual para su época. No fue solo una escaramuza de destacamentos feudales, sino una batalla con un trasfondo nacional. En el ejército de Felipe, que había desplegado ante sus filas la sagrada oriflama,
el estandarte de la abadía de Saint-Denis, luchaban no solo sus vasallos, sino también destacamentos de la milicia urbana, las comunas de Picardía e Ile-de-France, que habían acudido a defender a su rey. Antes de la batalla, Felipe se dirigió a sus guerreros con un discurso, diciendo que aunque lo consideraran un rey indigno, debían luchar por Francia, por su tierra. La batalla comenzó alrededor del mediodía. Fue caótica e increíblemente encarnizada. El combate se dividió en 3 sectores principales. En el flanco derecho, los franceses bajo el mando del duque de Borgoña contenían a duras penas el embate de los caballeros flamencos liderados por el conde Ferrand. En el flanco izquierdo, los caballeros franceses luchaban contra los destacamentos del conde de Boulogne y los mercenarios ingleses. Pero los acontecimientos decisivos se desarrollaron en el centro. Aquí se encontraba el propio Felipe con sus mejores caballeros y los destacamentos de la milicia urbana, y frente a ellos, el emperador Otón IV con su infantería y caballeros sajones y alemanes. En un momento de la batalla, los infantes flamencos, armados con garfios, lograron abrirse paso hasta el rey francés. Lo derribaron de su caballo e intentaron perforar su armadura. Por un momento, pareció que todo estaba perdido, pero sus guardaespaldas y caballeros, liderados por Guillaume des Barres, con un esfuerzo desesperado repelieron a su monarca y le salvaron la vida. Casi simultáneamente, ocurrió un incidente similar en el bando enemigo. Los caballeros franceses atacaron el puesto de mando del emperador. Mataron a su caballo, y Otón cayó al suelo. A diferencia de Felipe, sus caballeros no pudieron organizar un contraataque eficaz. El asustado emperador saltó a otro caballo y huyó del campo de batalla. La huida del emperador, cuyo estandarte personal con el águila fue capturado por los franceses, decidió el resultado de la batalla en el centro. Al ver que su líder se salvaba huyendo, las tropas alemanas vacilaron y comenzaron a retirarse, y luego se dieron a la fuga en pánico. En los flancos, la batalla aún continuaba. Pero la noticia de la derrota del centro y la huida de Otón minó la moral de los aliados. En el flanco derecho, fue rodeado y, tras una feroz resistencia, capturado el conde de Flandes, Ferrand. En el flanco izquierdo, el conde de Boulogne, Renaud de Damartin, encerrado en un círculo de su infantería, luchó hasta el final, pero también fue hecho prisionero. Al anochecer, la batalla había terminado. Fue una victoria completa e incondicional para Felipe Augusto. El regreso del rey a París fue un triunfo como Francia nunca antes había visto. Los habitantes de las ciudades y aldeas salían a los caminos para aclamar al vencedor. Las calles de París estaban decoradas con alfombras y flores. Los estudiantes y los ciudadanos cantaban himnos de alabanza. Los condes prisioneros, Ferrand de Flandes y Renaud de Boulogne, fueron conducidos encadenados por la ciudad y encerrados en las mazmorras del Louvre. Las consecuencias de la batalla de Bouvines fueron colosales. Para Francia, fue el nacimiento de una nación. Por primera vez, caballeros y ciudadanos, señores feudales y plebeyos, lucharon y vencieron juntos, hombro con hombro, por su rey y su país. La autoridad de Felipe Augusto se disparó hasta los cielos. Su poder dentro del reino se volvió indiscutible. Para sus enemigos, Bouvines fue una catástrofe. El emperador Otón IV quedó completamente desacreditado y pronto perdió su corona, cediéndola a Federico II Hohenstaufen, un protegido de Felipe. El condado de Flandes fue devastado y cayó bajo la influencia francesa durante muchos años. Y para Juan sin tierra, la derrota de sus aliados en Bouvines fue la gota que colmó el vaso. Al regresar a Inglaterra, se encontró con una rebelión general de sus varones, que lo obligaron en el año 1215 a firmar la Carta Magna, un documento que limitaba el poder real y sentaba las bases del parlamentarismo inglés. La catástrofe de Juan fue el triunfo de Felipe. Ahora, ya nada podía impedirle completar la construcción de su gran reino.
Los últimos años de su vida, Felipe II Augusto los pasó cosechando los frutos de su trabajo. Ya no libró grandes guerras, fortaleció la administración, acumuló tesoros y observó cómo su hijo Luis continuaba su obra, interviniendo en las luchas intestinas inglesas y liderando la cruzada contra los albigenses en el sur de Francia, extendiendo gradualmente el poder de los capetos también a estas tierras. Murió el 14 de julio de 1223, a la edad de casi 58 años, después de haber reinado durante 43 años. Recibió una Francia débil, humillada, atrapada en las garras del imperio angevino, que consistía en poco más que un pequeño trozo de tierra alrededor de París y Orleans. Dejó a su hijo un reino 4 veces más grande en territorio, con una administración centralizada, un tesoro lleno, un ejército fuerte y un estatus indiscutible como potencia líder de Europa occidental. Fue enterrado en la abadía de Saint-Denis, en el Panteón de los Reyes de Francia, junto a su padre, a quien tanto había superado. Entonces, ¿quién fue este hombre? Felipe II Augusto no fue un héroe caballero como Ricardo Corazón de León. No fue un santo como su nieto Luis IX. Fue un pragmático hasta la médula, cínico, reservado, pérfido y, cuando fue necesario, despiadado. Expulsó a los judíos para llenar sus arcas y luego les permitió regresar para volver a grabarlos. Traicionó a sus aliados y rompió sus juramentos si ello servía a los intereses del Estado. Atormentó a su inocente esposa durante 2 décadas por un capricho personal o una superstición. No era un hombre capaz de inspirar amor, pero inspiraba respeto y miedo. Los historiadores evalúan su figura de diferentes maneras. Su cronista de la corte, Rigord, fue el primero en otorgarle el apodo de Augusto, comparándolo con los emperadores romanos por engrandecer las tierras del Estado. Otros, especialmente los cronistas ingleses, veían en él solo a un tirano pérfido y astuto. Los historiadores modernos coinciden en una cosa. Felipe II Augusto fue uno de los monarcas más significativos y exitosos en la historia de Francia, si no de toda la Europa medieval. Su legado es polifacético. Dejó tras de sí un París convertido en una verdadera capital, con calles pavimentadas y una universidad. Dejó el Louvre y potentes murallas urbanas. Dejó el sistema de bailíos, que se convirtió en la columna vertebral de la administración real durante siglos. Dejó un tesoro y un archivo centralizados, la base de un Estado burocrático. Pero, sobre todo, dejó la propia Francia. No solo como un concepto geográfico o un conjunto de feudos, sino como un reino unificado, fuerte y centralizado, consciente de su unidad y de su lugar en el mundo. Su victoria en Bouvines fue, en esencia, el acta de nacimiento de la nación francesa, y sus reformas crearon el cuerpo para este nuevo espíritu nacional. Fue el escultor que, de un bloque de material feudal disperso, talló los contornos de la futura gran nación. Y cuando hoy los turistas de todo el mundo admiran la Catedral de Notre Dame, cuya construcción principal tuvo lugar precisamente bajo su mandato, o pasean por las salas del Louvre, ellos, sin saberlo, están tocando el legado de este rey bajo, tuerto, enfermizo, pero increíblemente resuelto y visionario, que hace más de 8 siglos se ganó su apodo, Augusto. El engrandecedor, el reunidor de tierras, el creador de Francia. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndose en una de las épocas más fascinantes de la historia de Francia. Si les gustó este relato, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevos viajes al pasado. Dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos sobre el reinado de Felipe Augusto. Hasta nuevos encuentros.